Tu programa Consulta Pastoral. Buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Consulta Pastoral. Contento de saludarles y compartir esta mañana con todos ustedes. Hoy tengo un pequeño foro, estamos esperando a un invitado, pero queremos iniciar con el pastor Leonardo Martínez, muy conocido como el pastor Nayito. ¿Cómo estás, hermano? Dios te Que Dios te bendiga, bendiga. Misael. Bienvenido Muchas al programa gracias. esta mañana. Muchas gracias. ¿Te veo bien? Aquí estamos, claro, estamos bien, gracias Qué al Señor, muy rejuvenecido. bien. Sí. Hoy queremos hablar sobre ¿se debe orar y leer la Biblia en las escuelas y colegios de Honduras? Se ha dicho mucho que el argumento mayor es que la educación es laica. ¿Qué piensas? Bueno, yo no veo muchos programas, no tengo mucho tiempo, igual que tú, igual Sí, que así la es. mayoría de los pastores, pasamos tan ocupados, pero me contaban que tanto un pastor evangélico como un sacerdote católico estuvieron en un programa y que ambos se oponían, estaban en contra de la lectura de la Biblia. Ambos, ¿verdad? Es decir, representaban a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, aparentemente, pero ciertamente no creo que represente, por lo menos el pastor, no creo que esté representando a la Iglesia. Para mí fue una opinión muy personal, particular. Y a mí me impresionó cuando me dijeron eso, porque muchos me llamaron, personas de la Iglesia también me preguntaron qué pensaba. Y yo digo, bueno, yo no he visto programas, es más, no los veo. Pero cuando me empiezan a decir de que había un pastor evangélico en contra de que se lea la Biblia y que se ore en las escuelas, a mí me impresionó en gran manera, porque eso es estar en contra del plan de Dios. Exactamente. Estar en contra del plan de Dios. Y por eso acepté la invitación tuya para estar acá, porque queremos que el pueblo hondureño se dé cuenta que un pastor no puede estar, un sacerdote tampoco, porque lo primero que encontramos en la Biblia es la recomendación de Dios hacia los padres para que nos preocupemos en enseñar a los hijos lo que nosotros mismos hemos aprendido como adultos. Porque por eso está el mundo como está patas arriba, porque los niños crecen sin conocer nada de Dios y cuando llegan a adultos son ignorantes. ¿Qué va a ser del pueblo cuando cayeren los fundamentos? Exactamente, ¿Qué eso es lo que pregunta la está Biblia. sucediendo? Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es lo que estamos viviendo también, una corrupción espantosa a nivel nacional y a nivel mundial en las autoridades que deben de ser ejemplo. Y una criminalidad descontrolada porque estos niños no recibieron dirección espiritual, porque el fundamento de la humanidad es la palabra de Dios. Se está hablando mucho que la educación es laica y que no se puede introducir. Y qué pena que exista esa mentalidad. Ya apareció otro diciendo que hay que introducir también el Corán, como que Bueno, él ha de ser musulmán, ¿verdad? Y el musulmán tiene todo el derecho. tiene inclinación. Pero yo creo que la Biblia es el libro de Dios, es el libro por excelencia, el libro de principios, de fundamentos, de valores, que puede convertir a un niño en un buen ciudadano, en una gran persona, si realmente aplicamos. Yo quisiera hoy considerar que los Estados Unidos de Norteamérica, todas esas generaciones anteriores de misioneros que vinieron, fueron gente que oró en las escuelas, que leyó la Biblia en las escuelas. Millones de niños orando: Señor, bendice a mi padre, bendice a mi madre, bendice a mi nación, dame sabiduría para ser una buena persona. Imagínate, millones de niños orando todos los días de esa manera y leyendo la palabra de Dios, los fundamentos bíblicos. Se convirtió en una nación incomparable, Sí. bendecida, prosperada. Pero allá por los años 60 apareció una mujer, pero creo que también son los años que la iglesia se descuidó.
porque tenemos que hablar hoy de la iglesia. El descuido de la iglesia por estar en otras cosas, vino una mujer con mucha influencia e impulsó que se quitara la oración y la lectura de la Biblia de las escuelas. Y tristemente se logró en Estados Unidos. Sí. Pero comenzó una decadencia. Decadencia en los años 60. Sí, ahí aparecieron los Beatles, los peludos rockeros. Todos los rockeros Y la rebelión famosos. entró, se abrió una puerta a la rebelión. Segundo, comenzaron los embarazos, los abortos a temprana edad, las enfermedades venéreas, aparecieron cientos de miles o millones de niños sin padre. La peor decadencia que le sucedió a Estados Unidos. Y eso fue por causa de que la iglesia se descuidó. Es decir, los pastores se descuidaron. Y los pastores no le dieron la importancia de vida, y esa es la situación que pasa no solo en Estados Unidos, en Europa, aún antes que Estados Unidos. Y nosotros debemos de hablar de la importancia de conocer lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Para qué? Para poder tener una vida diferente, costumbres diferentes, actitudes diferentes. Porque si nosotros no leemos la Biblia es el manual de Dios para el vivir y el convivir de la humanidad entre ellos, entre nosotros. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. El hombre y la mujer que no tienen base bíblica se comportan como monstruos, la mayoría de ellos. Pero aunque me van a decir que no todos, claro, no todos, pero ¿cómo estamos viviendo nosotros en Honduras? ¿Cómo está el mundo? Es lo que hay que preguntarse, ¿por qué? Mira, yo estaba con mi esposa, nos ponemos a ver los sábados en la tarde un rato de televisión y vemos de todo, de animales, de la naturaleza, me fascina mucho la naturaleza y algunas veces deportes. Y vemos algunos resúmenes y a mí me sorprende ver es escandaloso cómo en España y en casi toda Europa los estadios se están a reventar. Sí. Y con mi esposa hemos visto escenas donde las cámaras enfocan a los niños, adolescentes. Y cuando de repente sale que meten un gol, ves la actitud de un niño en el estadio, alegre, grita, salta. Hasta lloran de emoción. Y el otro niño del equipo contrario que está perdiendo, llorando. Yo le digo a mi esposa, irían en la mañana, porque cuando los partidos que aquí pasan a la 1 de la tarde, allá son las 8, sí, 9 de la noche. Sí. Entonces, mi pregunta es, estos padres que tienen lleno a reventar ese estadio, ya sea el Bernabéu, ¿cómo se llama el del de Barcelona? O cualquier otro estadio, la pregunta mía, normal, como hombre de Dios que soy, ¿irían en la mañana a misa a esta gente en España? ¿Irían a un culto evangélico ellos? Estos niños están emocionados con el fútbol es el Dios de ellos. Y Dios no vale nada. Por eso vemos a una Europa vacía, súper desarrollada, pero con una ignorancia tan cruel. Pero Dios está lejos. Dios está lejos. Y los escenarios de los grandes hombres como Martín Lutero, como Juan Wesley y los hombres que produjeron un movimiento, perdón, un movimiento extraordinario en su tiempo, hoy son centros vacíos, ocupados a veces por musulmanes o teatros. Las iglesias evangélicas en Estados Unidos las compra vacías, las iglesias evangélicas vacías, las compra cualquiera para cualquier cosa. Pero bendigo a Dios que muchos hispanos, hondureños, guatemaltecos, centroamericanos, están comprando esos edificios y convirtiéndolos, restaurándolos para que siga la palabra de Dios. Y Estados Unidos está recibiendo, son una bendición los pastores hispanos, centroamericanos, porque están los pastores levantando nuevamente la oración, leyendo la Biblia. Y cuando vamos a predicar en nosotros, Estados Unidos, a las iglesias nuestras como a las iglesias que nos invitan, estamos diciéndoles a los pastores que si ellos no están orando en Estados Unidos y no están predicando la palabra con ahínco, con pasión, con un esfuerzo supremo,
a nada fueron a Estados Unidos. Necesitamos que cada evangélico que vaya a Estados Unidos vaya con un propósito de restaurar esa nación en oración, como nosotros lo estamos haciendo aquí en Honduras. Pero yo quiero, Misael, comenzar leyendo una porción bíblica para que la nación se dé cuenta, tanto evangélicos como católicos y de otras religiones, se den cuenta de la importancia que es la palabra de Dios. El problema es que aún los evangélicos, la gran mayoría de los evangélicos no están leyendo la Biblia. Entonces estamos viviendo un tiempo donde los evangélicos están comportándose normal como cualquier persona, sin importarle la oración y la lectura bíblica, y algunos ni se congregan. Ahora, pues unos dicen, bueno, yo aquí veo a Misael, veo a Enlace, veo en fin, a varios predicadores, pero la comunión con el Señor y con los hermanos es lo que nos hace crecer, Correcto. Estar en la casa de Dios. Entonces voy a leerles para que todos entiendan, y los adultos y los padres de familia entiendan de la importancia, padre de familia. No importa si usted es evangélico, católico, adventista, mormón, testigo de Jehová o un ateo. Quiero que sepa el ateo que un ateo sabio podría anhelar que sus hijos puedan crecer de una manera diferente, porque sin principios y sin valores, la sociedad de cualquier nación o cualquier ciudad va a corromperse de manera increíble por no tener bases sólidas. Quiero leerles en el quinto libro de la Biblia llamado Deuteronomio, en el capítulo 6, lo que Dios nos dejó establecidos para que tuviéramos una sociedad más justa y más digna. Dice el Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 4 al 9, dice: Oye Israel, por supuesto que la Biblia fue dada de un principio y el Antiguo Testamento exclusivamente para Israel, pero toda la Biblia ahora desde la Torá que le llama a Israel, con todos los libros del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, es también para la iglesia, igualmente las promesas como las responsabilidades. Dice entonces, versículo 4 de Deuteronomio 6, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y es increíble que oigan, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Ahora solo hablan de fútbol. Sí. Los niños están creciendo sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de la palabra. ¿Y qué es lo que estamos formando? O tecnología o deporte. En tecnología y deporte. Pero ¿y dónde queda Dios? ¿Qué clase de esposos serán mañana? ¿Qué clase de esposas? ¿Qué clase de padres? Que no les importará nada, no tendrán valores. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿De qué se habla en la casa ahora? Y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Oigan, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, el padre responsable, el padre que quiere tener y formar una sociedad más justa, hijos que lo honren a él también, porque los hijos no están honrando al padre, a la madre. Hay muchos hijos, yo he hablado con jóvenes que creen que los padres son unos idiotas, que no están en el ambiente actual. Fuera de onda, dice. Fuera de onda. ¿Por qué? Porque quieren guiarlos con consejos que ni ellos mismos han vivido, ¿verdad? Entonces, cuando el hijo busca un consejo de papá, lo que encuentra son regaños porque no tiene base sólida para aconsejar a sus propios hijos. Un padre que le dice, si fumas, así me dicen los jóvenes, me dice mi papá, si fumas te quiebro el pico. Y él fumando sobre mí. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando? Y cuando no hay un conocimiento bíblico, cuando no hay un conocimiento de Dios, cuando no hay una relación con Dios, ¿qué sociedad, qué familia, qué hijos, qué hombres estamos formando? Bien, excelente. Tenemos ya al apóstol Manuelito. Bienvenido, amado. Gracias. Bienvenido. Buenos días. Es un gusto Bendiciones, tenerlo muchas aquí en gracias. Consulta Pastoral. Gracias, perdonen el atraso. No, tranquilo.
Yo apreciaré que en los próximos 40 minutos que tenemos en esta mañana, usted le dé compartir, porque vamos a entrar ya de lleno a hablar sobre la importancia, el por qué es necesario que oremos y leamos la Biblia en las escuelas y colegios. Apóstol. Sí, venía escuchándoles en el camino. Tuvimos un pequeño atraso ahí en la pasada del puente, pero generacionalmente, por mucho tiempo se ha impedido también desde años anteriores que la lectura de la Biblia entrara a las escuelas. Es por eso que ahora tenemos algunos resultados en algunas naciones como Estados Unidos. Sacan la lectura de la Biblia y entra el espíritu de la muerte. Sí, definitivamente. Definitivamente que sí. Entonces, yo venía y ahorita estaba poniéndole atención a todo lo que estaba leyendo el apóstol Leonardo. En San Lucas, en el capítulo 4, Jesús mismo, del versículo 16, dice, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y su costumbre, y se levantó a leer. Posiblemente una de las lecturas de Jesús también estaban basadas en Proverbios, en el capítulo 22 y versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Generacionalmente, en la Sagrada Escritura, este solo versículo está tocando unas 4 generaciones en la tierra. Aproximadamente unas 4 generaciones. Mire, gracias a Dios también en este tiempo, porque el debate ahorita es que alguna gente no quiere aprobar de que la Biblia se lee en las escuelas. Yo me adelantaría a decirles algunas cosas a ellos. Es de suma preferencia leerle la Sagrada Escritura a un niño en la escuela para evitar írsela a leer a una cárcel. Porque ya se la leen, allá la leen, en la cárcel la leen, fíjese. En la cárcel la leen. En la cárcel la leen. Sí, pero le evitaríamos por 3 generaciones que vayan a ser tocados por el mal. Sí. El pretexto que ahora están poniendo dice, ¿por qué no se la leen en las iglesias? Sí, en las iglesias se le lee a los niños. En las iglesias nuestras hay escuelas dominicales y gracias a Dios hay maestros de escuela dominical que están también instruyendo a nuestros niños. Pero, por favor, y en el nombre del Señor Jesucristo, a hombres que están en eminencia en este país, a diputados, a mucha gente que si no saben los valores espirituales que se han perdido por generaciones en esta tierra, y en el nombre de Jesús, les pedimos en esta mañana que por favor dejen que sus hijos sean instruidos en los valores de las Sagradas Escrituras. Jesús dijo en San Mateo 19 y versículo 13 también, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí Dios está quitando generaciones que pudieran ver muerto antes de tiempo, que la Sagrada Escritura tiene el poder de salvar a nuestros hijos, no solamente a nuestros hijos, generacionalmente a nuestros nietos y también a nuestros bisnietos. Excelente, la necesidad. Yo recuerdo que le preguntaron a la hija de Billy Graham cuando golpearon las torres, ¿dónde estaba Dios? A lo que ella dijo, bueno, sacaron ustedes a Dios cuando cancelaron la lectura de la Biblia de las escuelas y colegios, igualmente la oración. Ustedes sacaron a Dios del país. Y queremos que los principios y los valores, ayer hablamos en una reunión importantísima de los apóstoles en la ciudad, y hablábamos sobre cómo los principios de Dios y los valores divinos pueden ser establecidos en el corazón de los niños de Honduras para tener un mejor país. Por supuesto. Sí. Yo quisiera decirle a los padres de familia que voy a leer otra cita bíblica en Efesios, en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6. Desen cuenta
aquí estamos viendo casi todos los días, sea en Tegucigalpa, sea en San Pedro, en La Ceiba, en cualquier ciudad de Honduras, la mayoría de las personas que mueren son jóvenes. Pero miren la promesa de Dios y por qué están muriendo los jóvenes. Dice Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante, 3 versículos. Dice, hijos, obedeced. Y dice, en el Señor. Me gusta que dice, en el Señor. Es decir, hay padres de familia. Aquí lo que está diciéndonos es que hay hijos que no están dispuestos a obedecer a su padre porque el padre no lo merece, porque también el padre es un mal ejemplo para ellos mismos. Es un hombre adúltero, es un vago, es un alcohólico, es un etcétera, etcétera. Entonces los hijos saben la calidad moral de su papá, pero Dios no le dice al hijo que obedezca al padre si es bueno o es malo. No, Dios simplemente le da una orden a los adolescentes y jóvenes de que honren a sus padres, que obedezcan a sus padres. Y si no lo hacen, van a morir jóvenes. Eso es lo que la Biblia enseña. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, es decir, en el Señor. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, oigan, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están muriendo? los jóvenes. Los jóvenes que ¿Y no- por qué mueren? ¿Y por qué mueren? Porque deshonran a sus padres. Porque deshonran a sus padres. Sí. Y no solo a los padres que los engendraron y le dieron a luz, sino a los adultos. Hay jóvenes matando a adultos como que, aparentemente sin sentir nada. ¿Por qué? Porque no hay principios. ¿Y quién tiene la culpa? Los padres. Y ahora queremos decirle a la sociedad hondureña que nosotros como pastores responsables estamos dispuestos a ir una vez a la semana a leerle la Biblia a los niños, a orar con ellos, porque nos interesa Honduras, porque nos interesan los principios morales y espirituales de la sociedad hondureña. Entonces, si habrán pastores que no están de acuerdo, nosotros sí estamos de acuerdo, porque esa es la lectura bíblica, el conocimiento de este bendito libro hace la diferencia, la hizo en mí, nosotros nos conocemos con el apóstol Manuel desde muy jóvenes, Sí. con Misael. No es que seamos viejos. No, ¿verdad? es que nosotros somos jóvenes todavía, pero ya no somos de 20, Chicos. pero nos conocemos y nuestras vidas son diferentes, somos gente de bien, somos gente que ayuda a la sociedad a transformar esta sociedad. ¿Y qué pasa con la sociedad? El problema es que no se está leyendo la Biblia. Yo bendigo a Dios por la actitud de los diputados que aprobaron que se lea la Biblia en las escuelas. Bueno, aunque no todos son correctos en sí mismos, pero aprobaron esto. Es una bendición para la nación que las autoridades se preocupen por esto, aunque ellos tengan muchos problemas, pero ellos entiendo que ellos se dan cuenta, la mayoría de los diputados se dan cuenta de la importancia que en las escuelas se esté enseñando sobre la palabra, por lo menos leyéndola, pero en algunos momentos diciéndole a los niños qué significa eso que leímos y ponerlos a orar, sus vidas van a ser transformadas. Así dice la Biblia. Más adelante vamos a leer otras porciones donde la Biblia, lo que hace la Biblia en los niños, adolescentes, jóvenes y aún adultos y ancianos, porque algunos vienen a leerla ya ancianos. No se trata de cristianizar al país. Correcto, no. Se trata de sembrar principios y valores. Exactamente. Es que el problema es que Honduras, como va Honduras, como este país va, si no hacemos eso, ¿qué va a ser de nuestras generaciones? Sí. Sí. Me gusta cómo son los judíos, que los judíos usan el capítulo 6 de Deuteronomio, y yo estaba una vez en Israel y mire que un padre venía enseñándole a los hijos y le digo, ¿por qué hace eso? Lea Deuteronomio 6. Lo que acabo de leer. Por el camino, en la casa, al acostarte, al levantarte, porque esos fundamentos tienen que ser sellados, grabados. Es lo que mi madre hizo conmigo. Ajá. Mi madre fue maravillosa para sembrar la palabra hasta que yo amé la palabra y llegué a amar a Dios profundamente. Correcto. Usted nos hablaba un poco ayer sobre los niños judíos. Sí, hay una costumbre judía que está basada también en Deuteronomio, en el capítulo 6. Es una costumbre que se llama el Bar Mitzvah. Es la bendición sobre los hijos.
los hijos tienen que ser bendecidos aún estando desde el vientre de la madre. Sí. Eso está escrito en el Salmo 139. Por lo que ahora alguna gente están diciendo que si se le va a leer la Biblia a un niño a la escuela, no la van a entender. Yo sí quisiera decirles en esta mañana, la Sagrada Escritura es el único libro en todo el mundo inspirado por el Espíritu Santo. Sí. Lo entendió Juan cuando Elizabeth, su madre, recibió la salutación de María. Sí. Brincó el niño estando en el vientre Sí. de la madre. Bendecir a los hijos, aún desde niños, tiene que ver también con la bendición que el salmista David le dio a Salomón, a su hijo. Y dijo el salmista David en el Salmo 72, se le bendecirá a él todo el tiempo se orará por él, se le traerá todo el oro de Saba. Significa entonces que darle una instrucción a un niño es marcarle un destino, leerle un diseño para toda su vida. Los judíos hacían algo sobre la vida de los hijos y creo que hasta ahora también lo siguen haciendo. Imponían manos sobre ellos con Deuteronomio y dictaban la palabra sobre sus vidas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y esto es hecho porque la Sagrada Escritura es el único libro inspirado por el Espíritu Santo. Hay muchos libros en la tierra. Yo soy muy lector de muchos libros también, porque nos gusta ilustrarnos, pero el único libro inspirado por el Espíritu Santo es la Sagrada Escritura. Y que cambia la vida. Y que cambia que la vida. transforma a las personas. La vida de tus hijos y de los míos está en la bendición que tú y yo le podamos dar con los dichos de nuestra boca. Amén. Bendice a tus hijos, bendícelos generacionalmente, bendice tus generaciones. Hoy me encontraba con un versículo a las 5 de la mañana y es increíble esto. Dice, acuérdate de los amigos de tus padres. Eso es algo generacional, por mucho tiempo. De repente, por ahí en el camino, usted se va a encontrar con algún amigo que lo conoció también dentro del Evangelio, pero que el padre de él le recomendó la vida suya. Yo voy a decirle algo, y esto también es generacional. La palabra es así de eterna. Por eso es que los niños tienen que ser instruidos desde la niñez. David, el rey David, hizo un pacto con Jonatán, y fue un pacto de misericordia. Si David no pacta con ese pacto de misericordia con Jonatán, Mefiboset no se sienta a la mesa del rey. Sí. Esos son los pactos de misericordia. ¿De qué se acordó David? De un pacto que había hecho con su padre, con el padre de Mefiboset, y le dijo, siéntate a la mesa. Hoy es el tiempo en que nuestros hijos generacionalmente tienen que sentarse a las mesas de reyes, porque tú y yo, en su niñez, le revelamos la Sagrada Escritura. ¿Un niño no podía recibir la herencia en qué momento de los judíos? En el tiempo de su niñez, hasta que le leyeran el Bar Mitzvah. Gálatas 4:1 dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Pasa del estado de la niñez hasta la adolescencia, que creo que es a los 15 años. Entonces están aptos para administrar. Imagínate un muchacho de 15 años administrando herencias. Pero sí, porque tenía bases sólidas. El conocimiento Escritura de la Torá, para ellos, los judíos. Yo quiero leerles otras porciones, Misael. Dale. Para los adolescentes y jóvenes, pero para que los padres oigan la importancia, la gran importancia de que sus hijos conozcan la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, voy a leerles versículos del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que Dios dejó para que nosotros, cuando leyéramos la Biblia, nos diéramos cuenta de la importancia. Y dice en el capítulo 1 de Proverbios, verso 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oigan los resultados, porque adorno de gracia dará a tu cabeza y collares en tu cuello. Es decir, un niño, una niña que sus padres le instruyen
oran por ellos, como decía el apóstol, que le lee la Biblia, que le habla de Dios, ese niño, esa niña es diferente, va a la escuela, va al colegio con actitudes diferentes porque tiene principios que su madre o su padre le han instruido. Pero ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Al solo ver la sociedad en que vivimos, nos damos cuenta que la gran mayoría de los papás ni se acuerdan de Dios, ni de bendecir a sus hijos, ni de instruirlos. Pero conozco hombres que ni creen en Dios, pero mandan a sus hijos a las escuelas dominicales de las iglesias del barrio. Es así. Versículo 9, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Verso 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas, pero ¿cómo lo va a consentir o cómo lo va a aprobar o desaprobar sin principios y sin valores? Vea ahora el capítulo 2 de Proverbios, y verso 1, hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y aquí está como profetizando, enseñando está, por supuesto, que son proverbios, pero aquí pareciera que Dios hablándole a Salomón, o que Salomón registrara consejos que el papá le dio. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y póngame atención, padres de familia, adolescentes y jóvenes que podrían estar escuchándome. Yo le enseño en la iglesia y he visto los resultados. Y le digo a los jóvenes de la iglesia que están en el colegio y en la universidad, si alguna materia les es difícil entenderla, ¿saben una cosa? Dejen de estudiar esa materia, agarren la Biblia, abran Proverbios y comiencen a leer Proverbios, y ahora ellos testifican lo que pasa cuando leen Proverbios. El libro de Proverbios es el libro de la sabiduría y de la inteligencia, es decir, el niño o la niña, el joven o la joven que leen la Biblia, se ensancha, es palabra de Dios, de una manera misteriosa, pero sí espiritual. Al leer la Biblia, la mente, el corazón, el espíritu de la persona se ensancha, cambia. Así es que, joven, si quieres ser un poco más inteligente y ser una persona sabia, adolescentes y jóvenes de ambos sexos, lean Proverbios y sus vidas van a cambiar. Y usted, padre de familia, que es posible que sean ustedes los que más nos están viendo esta mañana, si ustedes miren, para que los hijos puedan leer la Biblia, no lo van a hacer si usted no está ahí presente. Entonces tengan, aunque sea una vez a la semana, por amor de Dios, háganlo, padres de familia. Una vez a la semana, siéntese después de cenar en la mesa, en la sala, agarre la Biblia y empiece a leérselas. ¿Qué es lo que yo hacía con mis hijos? Y que entiendo que mi hija está haciendo con sus hijos, es buscar un capítulo de Proverbios y que cada uno dividan los versículos y cada uno de los hijos con papá lean una porción de la Biblia. Sus vidas van a cambiar. A mí, cuando yo era un niño... Es lo que hizo tu mamá contigo. Sí. Cuando yo era un niño, mi madre me sentaba en sus piernas, abría su antigua Biblia y me leía las historias de José, de David. Y esas historias conmovieron mi vida. Tanto que yo tuve tanta hambre de leerlas que las leía. Y la Biblia de mi madre tenía grandes lágrimas que caían mientras yo la leía. De veras. Eso impactó mi vida. Y desde niño comencé a amar a Dios. Creo que si nuestros niños pudieran leer la Biblia, sería un mundo diferente. Un mundo diferente. Un mundo una diferente. nación diferente. Sí. Tendríamos familias más saludables y una nación con futuro, con el respeto a la vida. Es que ayer hablamos eso, que no solamente leer la Biblia, que se pudiera organizar manuales. La Biblia es el libro más profundo sobre la faz de la tierra. Sí. El que tiene contenidos sagrados, llenos de valores, de principios, que si pudiéramos extraer los principios, lo que tú hablabas, si el niño honra a su padre y a su madre, a los dos, que es el primer mandamiento, que tiene promesa de bendición, dice, para que te vaya bien. Decir que si un niño honra a su padre, en el futuro tendrá buen esposo, correcto, buena esposa, tendrá recursos económicos, será un buen profesional, será bendecido porque ha honrado, y la honra trae honra. Es decir, que las generaciones de ellos serán benditas y tendrá largos años de vida. Va a llegar a viejo. No van a morir jóvenes. Va a morir joven. Yo estaba estaba una vez en un cementerio y me dijo, aquí hay miles de jóvenes enterrados. Sí, horrible. Y yo lloré ahí porque dije, bueno, ¿y dónde estaba yo cuando mataron a todos estos jóvenes? Sí.
Sí. Pero no somos culpables, sencillamente la degeneración, la falta de instrucción. Por eso el verso, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ustedes y yo somos testigos de esta palabra bíblica. Amén. Amén. Nuestras vidas Apóstol, cambiaron leyendo claro. la Biblia. Sí, y con respecto a lo que estaba diciendo el apóstol Leonardo también, con toda la juventud, la adolescencia y la niñez en este tiempo, una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Sí, correcto. Y eso es lo que manda Proverbios, en el Exactamente. capítulo 4. Proverbios en el capítulo 4 dice que llama a la sabiduría, dice tu hermana, y a la inteligencia tu parienta, pero la parienta es un pariente lejano Ujú, ujú. y la sabiduría es hermana. Hay decisiones que le toca tomar a los adolescentes y a los jóvenes y que no lo han hecho por falta de la sabiduría, porque no ha habido un padre de familia o alguien que lleve a las escuelas una palabra de sabiduría. Estaba escuchando todo el testimonio del apóstol Misael también ahorita. Mira, nuestros padres tienen que vernos dejado un legado. Y algunos de ellos no lo hicieron porque nunca conocieron la Sagrada Escritura. Eso pasó conmigo. Sí, entonces no tuvieron con qué marcarnos un destino. Hoy a nosotros nos toca conocer a Jesús en el camino y gracias a Dios que la Sagrada Escritura nos marca un camino, nos da un estatuto, nos lee un diseño. Porque lo que hay que hacer con la niñez, con la adolescencia y con la juventud es leerles un diseño. El diseño de sus vidas está aquí, en la Sagrada Escritura. Proverbios, el capítulo 4 y el versículo 1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos, dice, para que conozcáis Cordura. 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 Y eso solamente puede salir de la boca de un padre que tenga el diseño de Dios en sus Exactamente. vidas, y especialmente para este tiempo. Es triste ver cuánta juventud se pierde, cuánto adolescentes están enterrando, y es bueno ver para este tiempo cuánta gente asiste también a nuestras iglesias e ir a revisar también las escuelas dominicales, a ver cuántos niños tenemos en nuestras aulas, para ver que esos niños estén conociendo el diseño de Dios. En el amor de Jesús para todo Honduras, nuestra niñez tiene que llegar a conocer el Señor Jesucristo para que puedan tener un mejor destino para sus vidas. Ellos saben que hay algo delante de ellos y no lo han descubierto por la falta de que un padre de familia o un maestro de escuela dominical les pueda leer, perdón, un diseño. Bendiciones. Excelente. Vamos a pensar en el otro lado con el apóstol Leonardo, cómo podemos nosotros sembrar esos valores, esos principios. Por ejemplo, la Biblia enseña, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, sé íntegro, sean honestos. ¿No crees que es algo maravilloso que nuestros niños puedan estar escuchando diariamente esos Conocer principios esos divinos? principios, por supuesto, le cambia la vida. Y caminar en ellos. Fíjate que en mi pueblo, mi padre era pastor, somos 4 pastores como hermanos. Es una bendición Una esa, bendición. ¿verdad? Sí. Una bendición. Y los demás líderes. Pero mientras yo escuchaba a los jóvenes afuera jugar libre y corriendo y gritando, pero mi padre me decía, tenés que estar aquí. Esto te va a servir para una vida. A esos no. Entonces los chicos afuera gritando y yo veo muchos de ellos perdidos, acabados. Sí. Pero yo estoy aquí. La instrucción, el valor de la Amén. instrucción y los fundamentos que sembraron en mi vida. Entonces yo creo que si nosotros podemos lograr que se introduzca esa ley y que se quede establecido que hay que orar en las escuelas y sembrar los principios de Dios, este país se cambia. Y una vez más, les aseguro que la gran mayoría de pastores en Honduras y nuestros líderes dejaríamos un tiempo para ir a las escuelas, a leer la Biblia con los niños, a explicarles lo que la Biblia enseña y orar con ellos. Si sembramos esto, tendremos una Honduras diferente, una Honduras mejor. Pero si tenemos la Biblia como un libro de 4ª categoría, esa es la sociedad que tenemos actualmente,
exigimos que haya integridad en los políticos, exigimos que no haya corrupción. ¿Y qué esperanza puede usted tener si nuestros políticos nunca leyeron la Biblia? Sí. Y no les importa. Si yo bendigo a Dios porque el Congreso, 128 diputados, hombres y mujeres, aprobaron la lectura bíblica. A mí me impresiona. Bueno, algunos. Bueno, sí. Algunos, otros atravesados se opusieron. Ah, pero- sí, bueno. Sí, claro, muchos se opusieron. Pero la mayoría Sí, bueno. ahí tenemos gente cristiana. Ahora, el problema es que yo estoy impresionado, Misael y Manuel, Sí. de que dicen que un pastor y un sacerdote católico en un programa de televisión estaban en contra. Pero ¿cómo alguien puede oponerse, Dios mío, siendo, se supone, sacerdote y pastor? Sí. Hermano, no tienen ninguna razón en lo absoluto que estén en contra de que los niños de las escuelas, miren, sacaron la lectura bíblica y la oración de las escuelas norteamericanas y ahora hay muerte. Estos mismos niños que crecieron sin orar y sin leer la Biblia en las escuelas norteamericanas, ahora llegan con AK-44, con rifles potentes y barren. Y salía en el periódico estos días de que una persona de estos jóvenes dijo que lo que quería era matar 20. Solo logró matar como 4, porque lograron controlarlo. Pero él quería matar 20, era el número que él tenía para matar. Eso es lo que está pasando. ¿Queremos eso? ¿Qué está pasando en las escuelas, los colegios, nuestros ahora, padres de familia? Usted lo sabe más que yo, porque yo hace años dejé de tener hijos en la escuela, en Mire, el colegio. si nosotros enseñamos el respeto ahora en la escuela, vaya, que un día se enseñe el respeto y tomar la Biblia para enseñar, porque la Biblia es un libro muy intenso. Enseñamos sobre cómo respetar a papá, a mamá. Y el que respeta a mamá y a papá, respeta a Dios. Va a respetar al maestro de la escuela. Irá al colegio y respetará al maestro del colegio. Vendrá a la universidad y respetará a sus mentores. Vendrá a la iglesia y tendrá un respeto no solamente a Dios, sino también a sus pastores. Porque el respeto se volverá un estilo de vida. Verá como la fidelidad. ¿Cómo necesitamos levantar fidelidad, lealtad, que son principios, la obediencia, que son principios que deben ser parte de la vida del ser humano? Pero necesitamos establecer la palabra de Dios en las escuelas y colegios. Y yo creo que el pueblo cristiano tiene que hacer viral este video. Sí. Hacerlo viral, que vaya Sí, y que sí, se sí, reproduzca sí, y que escuchen nuestros gobernantes y los diputados al Congreso que hay una iglesia y que los pastores estemos hablando, todos los pastores estemos en las redes sociales, pues las redes sociales son un poder en este país Sí. y en el mundo. Que lo hagamos, que hagamos influencia, que no estemos ahí adormecidos y que sean grupos minoritarios los que tengan la influencia para Sí. decir no. Para decir no. Sí. Y que tengamos un mundo, una nación peor de la que tenemos ya. Somos una mayoría en este país. La iglesia evangélica es el poder más grande en esta nación, pero necesitamos mostrarlo. Sí. Y vivirlo, Vivirlo. para Apóstol, influenciar sí. positivamente. Sí, en esta lectura de la Biblia en las escuelas se van a recuperar valores, no solamente eso, lo que tocaba ahorita el apóstol Misael, eso está en Efesios en el capítulo 6 y el versículo 2. Se van a recuperar que los hijos le devuelvan la honra a sus padres. Inmediatamente, sobrenaturalmente, sobre la vida de esos hijos, le van a ser añadidos días y años. ¿Sí? Esa es parte de la Esa es sabiduría la del promesa libro de Inmediatamente. Dios. Inmediatamente, días y años sobre la vida de esos hijos. Se va a evitar que muchos de esos niños salgan por drogas cuando salgan de sus escuelas Ajá. y van a buscar las puertas de una iglesia. Ujú. Padres de familia, instruyan también ustedes a sus hijos en el camino y aun cuando fueren viejos, ellos no se van a apartar del Señor. Escuchen esto, las honras se están recuperando para este tiempo y cuando este tiempo se haya vuelto sobre todas las generaciones de la tierra, entonces un avivamiento grande va a comenzar dentro de las familias, porque todas las iglesias, están constituidas por familias. La devolución de las honras trae un avivamiento A sobrenatural la familia y y a eso la iglesia. comienza con nuestros hijos. Muy bueno, excelente. Mire lo que dice Dime. Proverbios 3, del verso 1 en adelante. Dice, hijo mío, está hablando de los jóvenes. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Ley es toda la Biblia. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos.
de aquí salió lo que dice Efesios también. Verso 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Padres de familia, sé que la gran mayoría vive con temor de qué le pasará al hijo, que van a la escuela, van al colegio. Vendrán, porque alguien dijo en un periódico, salimos pero no sabemos si vamos a regresar. Ese es el temor que hay. Pero si ustedes en su hogar leen la Biblia con sus hijos, Dios cumplirá lo que dice en su palabra. Dios cumplirá. Esa cantidad de gente que ha muerto en Honduras ha muerto por falta de que en los hogares se lea la Biblia. Ciertamente habrá gente que lee la Biblia y va a ser mala, pero eso no quiere decir que no es bueno leer la Biblia. Eso lo vemos en la historia de la humanidad. Pero sí sabemos, mi vida cambió, yo acepté a Jesucristo, conocí de Dios a los 24 años, pero me enamoré de la Biblia. Yo tengo 43 años y fracción de leer la Biblia y mi vida cambió. Yo no soy el mismo, nunca, ni volveré a ser lo que fui, porque los principios que yo recibí de la Biblia y de mi pastor, Gregorio Romero, que fue el único pastor que he tenido, sembró en mi corazón principios y valores, como decía Misael, y eso cambió mi vida. No anduviste saltando, ¿no? No anduve saltando. Qué bueno. Eso Claro, es bueno. Fui adúltero, yo fui adúltero y un pero montón de cosas. pastime. El asunto es que desde que te convertiste, fuiste estable. Correcto. Yo tengo... Igualmente, yo creo que los tres aprendimos estabilidad. Sí. Yo nunca estuve en otra iglesia. Yo nací en la iglesia Carangular y estoy ahí y estaré ahí toda mi vida. Sí, nosotros somos reformados de nacimiento. Cierto. Y yo recuerdo unas palabras de papá Gregorio, que sí le decíamos nosotros. Él tenía gente en la iglesia que los había presentado de niños, los había bautizado y también los había casado. Ahora sucede eso conmigo ahora. Qué hermoso. Qué lindo. Generacionalmente, ese es un cambio que las palabras de bendición pueden traer sobre la vida de gente que se congrega dentro de nuestras iglesias, pero que puede recibir las palabras de un Padre espiritual. Proverbios, capítulo 4, dice, adorno de gracia dará tu cabeza, versículo 9, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán, dice, años de vida. Años de ¿Cómo vida repite, verdad? Eso del Señor. Quiero para ir concluyendo el programa hoy, porque el tiempo es ya no sé. Ya no está, sí. Pero quiero dejar la historia de Samuel. La madre ora por un hijo que no tiene porque ella era una mujer estéril, pero le pide a Dios un hijo con lágrimas, con quebranto, y nace de ese encuentro con Dios un hijo llamado Samuel. Ella lo entrega a la casa de Dios y se convierte en el gran profeta Samuel. de Dios. La instrucción lo convierte en un líder de la nación, un profeta incomparable como lo es Samuel. Lea las escrituras y encontrará historias conmovedoras que bendecirán su vida. Ese es Samuel. Quiero que esta mañana profeticemos a la nación. Vamos. Usted es un profeta de Dios. Declare una palabra sobre lo que estamos hablando esta mañana. Sí, muy bien. Hay algunos comentarios. Honduras, Leí algunos. nación nacida en el corazón de Centroamérica. El Señor Jesús tiene un propósito grande para ti y para todas tus generaciones. Nunca vendrás a la pobreza, ni tus generaciones tampoco caerán bajo la espada del enemigo. Amén. Hablamos vida sobre ti y vida en abundancia. Así es. Hablamos que las generaciones de Honduras y la familia que aquí hemos nacido, no solamente amamos a esta tierra, sino que sobre esta tierra ha caído la bendición de Dios. Dios tiene un propósito bien grande con nuestra amada nación Honduras. Y es ahorita, en este tiempo, cuando se está cumpliendo aquella palabra que Jesús dijo en San Lucas capítulo 4 y versículo 21. Ahora se ha cumplido en vosotros esta palabra. Hoy es este tiempo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos y a los presos
Para apertura leer de la algunos, cárcel. dos, por lo menos. Honduras Positivo. seas engrandecida Amén. con sabiduría, con gracia, con favor de Dios. Seas engrandecida, Honduras. Bendecimos en esta mañana los hombres que están en eminencia política en este país, para que aquí en esta tierra vivamos quieta y reposadamente. Pero Honduras tiene que saber también que el oro de las naciones va a ser traído sobre ti y sobre tus generaciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, lo creemos, lo creemos. Amén, amén. Quiero agradecer a toda la gente linda que nos ha escrito hoy, cantidad de comunicación tenemos. Sosa Figueroa, Jacqueline Tomé, William Eduardo Bustacara, Mariela Flores. ¿Qué dice alguno de ellos? Familia Calderón de Dallas dice: lo mejor está por venir a nuestra Honduras, la oración y la lectura de la Biblia será nuestra victoria. Luis Alonso Melgar Barahona, gloria a nuestro Hombre, Dios, dice, es Luis, hay sí. esperanza para nuestra querida Qué Honduras, lindo. gloria a Dios, gracias, siervos, les amamos, Luis y Anita. Sí, los Está en saludamos Florida, hasta- en Florida. En Florida. Aquí hay mucha comunicación de Barcelona, de Madrid, de España. Bueno, ya quisiera leerlos, pero llegamos al final, ya tenemos el tiempo vencido y tenemos otro programa encima, pero sigan comentando, déjenos sus comentarios en el programa hoy. Queremos agradecer a todos ustedes que han estado compartiendo con nosotros. Saludos. Saludos. Que la gracia de Dios sea Que Dios con los ustedes. bendiga. Amén. Seguiremos compartiendo sobre este tema. Buenos días para todos. La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Este ha sido su programa, Consulta Pastoral.